Candela Dodero nació en Buenos Aires, como dice la contratapa, en 1982. Es licenciada en comunicación y cursó una maestría en sociología. Un poco, a ver, esto de tu muerte en mis manos, ¿no? Es una novela que mezcla varios géneros, a mi entender. El policial, con el terror, con alguna cosa del género fantástico. Elena se ve entonces en el pueblo donde se ha criado, del que se ha ido por una serie de circunstancias, y se ve involucrada en la investigación de una muerte, que nuestra protagonista es capaz de tocar el suelo que pisamos y conectar con otra dimensión. ¿Qué fue la idea o cuál fue la semilla? Fue sin querer, tampoco lo tenía tan claro, lo miro hacia atrás. Yo siempre escribo de una manera muy caótica que después tiene un orden. O sea, en el momento no sé lo que hago, pero hay un inconsciente que me va guiando hasta que yo digo que le llamo ver la Matrix. Hay un momento donde todo encaja con todo y todo bajó y de alguna manera yo no sabía lo que hacía, pero creo que sí. Sale bien. ¡Qué bueno! Que sí, sabía. Empecé como un cuento. Cuando me doy cuenta que tengo varias hojas, que esto no es un cuento, me lo empiezo a tomar en serio, empiezo a escribirlo. Y siento que está escrito con una inocencia que ya no tengo. Explícanos, ¿por qué con una inocencia que ya no tengo? Porque ya no tengo esa inocencia al escribir, porque ya ahora ni para leer, uno pierde, ¿no? La inocencia cuando ve las estructuras, los personajes, los registros, y vas anotando y te tenés que recordar que tenés que dejar de ver eso para disfrutar lo que estás leyendo a veces. Pero en ese momento yo creo que le escribí con mucha inocencia, pero en un momento que dije, me encantaría que esto lo publique alguien. Entonces empecé a ponerle sal y pimienta. Y se me ocurren siempre los giros o las vueltas, así que si la digo, spoileo todas las novelas. Y después a partir de ahí es ir desmenuzando y en este caso que es como una mezcla de policial y misterio y demás, tiene la dificultad de que tenés que ir como sembrando vistas. Exacto. Y cosas. Es como Hansel y Gretel, hay que soltar miguitas, ¿no? Hay que ir soltando miguitas que sean lo suficientemente claras como para que al final hagas la vuelta para atrás y tenga sentido y a la vez no tan obvia como para que no matar la historia. Está dosificado todo, lo que puede ser el terror, la investigación policial y también la historia de amor que cabe decir que es muy interesante y que está muy bien escrita. Y que no cualquiera escribe escenas de amor, ¿no? Hay que tener cuidado para un lado y para el otro, que no sean muy inocentes por un lado, que no sean muy pornos para otro. A las escenas cochinas, digamos. Con las escenas de amor, o a la historia de amor. La historia de amor por un lado, pero además con las manifestaciones que el amor conlleva y que el amor reencontrado acá por esta chica que vuelve. Yo no había planeado escribir esas escenas tampoco. Yo no sé, cuando escribo no sé bien qué es lo que va a pasar. Sé la macro, ¿no? Sé claro, la macro, el final, claro. Pero en el momento es como que yo me paso mucho tiempo pensando cómo son, qué hacen, cómo hacen las compras, un montón de cosas que me hicieron pensar que estaban mal de la cabeza, hasta que escuché a otra gente que hacía lo mismo y me dio tranquilidad. No, tal cual, porque había varios mal de la cabeza. Había varios, bueno. Me confirmaron que había otra gente que hacía eso con mucha trayectoria, entonces digo, bueno, y en un momento sentí que había una tensión muy latente, dije, de esto no puedo no darles este momento. Y te llevo un poquito atrás, Cande, que dijiste algo que me encantó, que el universo fantástico también está sujeto a reglas. Esto es muy interesante, porque uno habla siempre de la verosimilitud, de no romper el pacto con el lector y de un montón de otras cosas. Pero esto no implica que en otros géneros, de hecho acá, como lo dice Candem, y lo dice muy bien, no implica que haya otras reglas que hay que respetar. Todo el universo fantástico tiene reglas, y hay que ser cuidadosos de saberlas, sobre todo cuando arrancás, porque las sé yo, porque lo escribí yo y lo pensé, pero claro. El que lo lee tiene que después
le tiene que cerrar, tiene que entender los límites de esa magia o de esas posibilidades, cuáles son, no quebrarlos nunca. Entonces todo ese universo tiene esta punta del iceberg, tiene un montón de cosas de notas al margen que uno sabe y que espera poder transmitir y que el que lo lee le cierre ese universo. Sí. También para mí en esta novela lo que hay es, que es muy interesante, es que cada uno de los personajes, sobre todo nuestro principal personaje, la protagonista, Elena, hace una gran transformación a lo largo de la novela. Va recorriendo un gran camino. Bueno, eso es como la estructura del recorrido del héroe, ¿no? Porque vos decías al principio, ¿por qué no arranca con una escena? Sí. Eso sería la película. Una película empezaría con la escena oscura, bueno, corte, y vamos a... Pero en el libro, o en la literatura, nombraste un montón de casos, siempre hay un inicio donde uno está en una zona de confort. Algo lo obliga a salir de esa zona de confort. Exacto. Y ahí se adentra en la aventura transformadora. Exactamente. Es una estructura muy usada, que es eso. Ella estaba alejada, había elegido la comodidad de un autoexilio, por así decirlo, pero algo la convoca, algo le dice que ella tiene que ir. Y ahí es cuando emprende todo esto y va haciendo este recorrido que además para mí, en el fondo, la novela, no las quiero spoilear. No vamos a hablar del final en ningún momento. Pero creo que es un poco una búsqueda identitaria, porque ella este don lo vive como una maldición. Bueno, justo esto que le pasa, no sé si es algo que uno quisiera que le suceda, pero frente a eso, yo medio que pensaba un poco en esto, que es abrazar tus luces y tus sombras, ¿no? Uno es quien es con todo lo que lo construye. Sí. Y a mí me da la sensación que, lo escribí yo, no me da la sensación, lo que quise hacer fue esto, una búsqueda de identitaria, que por ahí no es tan obvio. ¿Qué libros o qué autores o autoras te gusta leer? ¿Solés leer un libro mientras estás escribiendo para que te acompañe o no? Sí, leo. No era una gran lectora de chica, yo sospecho que tenía THD o algo, nunca, que antes no nos hacían todo eso. Sí. Pero mi hijo tiene algo así, yo estoy convencida que yo tenía eso porque me gustaba comprar los libros, pero me costaba leerlos. Los tocaba, los olía, hacía todo y después no lo leía. Pero sí, me encanta leer mientras escribo, necesito leer mientras escribo. Me gusta mucho Samantha Schweblin, Distancia de Rescate. Sí, es un librazo. Sí. Por esta excelencia en la tensión. Bueno, Cande, ¿nos vas a leer un pedacito de lo que te gusta? Acá tengo, en el capítulo del Cristo. Metió la nariz adentro de la última caja antes de cerrarla con cinta. ¿Cómo podía explicar ese olor con palabras? El sentido del olfato era especial para Elena. Quizá fuera porque su casa estaba siempre atravesada por olores, canela, ruda, palo santo, los ungüentos. El aroma desbordante de su madre empezaba a disiparse, y Elena descubría, con sorpresa, que deseaba retenerlo. Todo estaba guardado y etiquetado. En el acto simbólico de cargar la camioneta a tope, algo se le confirmó como definitivo. Lo que llevaba para donar a la iglesia incluía desde trastos de cocina, elementos viejos de decoración, hasta la ropa de Bea. Y si bien sabía que entregarlo era lo correcto, la raspaba por dentro. Acá tengo otra que me gusta, que no lea. Cuando entra en la iglesia y ve el cuadro, ¿no? Un cuadro con la imagen de Jesucristo en la cruz cubría la pared detrás del altar, de frente al pasillo. La sangre le salía del costado y por la frente, se le escurría debajo de la corona de espinas en la negrura de un descampado. Yacía con una figura alargada en una agonía que se le adivinaban los ojos abiertos, hacia adelante, cargados con el dolor y la soledad del mundo. Tuvo la certeza de que le estaba mirando, porque sin importar hacia dónde se moviera, los ojos de Cristo la seguían. Escuchó el eco de su propia respiración pausada, pensó en la calma que se siente antes o después de la tormenta. Se detuvo delante de la pintura para examinarla y le impactó el tamaño. No recordaba que esa obra estuviera en la iglesia cuando ella vivía ahí. Caminó hacia la derecha y hacia la izquierda para terminar de comprobar que Jesucristo efectivamente la escrutaba.